Está con nosotros ahora Marco Tulio Gutiérrez, experto en Derecho Municipal. Marco Tulio, después de tiempo, bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Estaba acordándome de ese, no recuerdo, creo que era Alex Valle, que decía que a los que conocen, a los que sabemos, no nos llaman, hacen caso, no nos llaman, decía. No nos llaman. Escuchándolo oído, el nano estaba recordándolo, ¿no? Se decía yo, pero es que es cierto, lamentablemente, la tecnocracia es aséptica políticamente. Entonces, al ser aséptica políticamente, navega con todos los gobiernos. Y no te es extraño que el que es viceministro hoy ha sido viceministro muchísimo tiempo, por supuesto, ¿no? Y que ha pasado por todos los gobiernos con las más contradictorias apreciaciones ideológicas u orientaciones, por decir así, ¿no? Bueno, pero bueno, así está la cosa. Y ahora en el mundo municipal... Tú estás ahora, ¿cuál es tu papel en este momento? ¿Tú eres abogado de la Municipalidad de Lima? No, mira, he conversado un par de oportunidades con el alcalde de Lima. Tuvo la gentileza de convocarme para escuchar mi opinión, teniendo en cuenta de que esta opinión con relación al tema de los peajes no era una posición nueva, sino es una opinión que desde la Comisión de Estudios de Derecho Municipal del Colegio de Abogados hace años, recuerdo en un evento organizado por la congresista Vilca Thomas sobre el tema de los peajes cuando surgieron los incidentes en Puente Piedra, tuvieron a bien invitarnos y ahí lo dije, o sea, en realidad el problema es de que este es un contrato que definitivamente tiene serios vicios. Por supuesto que todavía no había estallado el escándalo, ¿no? De la corrupción, sí, claro. Sí, ni se había conocido, como se conoció finalmente el 2016, en diciembre del 2016, cuando en Estados Unidos Odebrecht firma un acuerdo con el Departamento de Justicia, aceptando pagar una multimillonaria multa por haber utilizado el sistema bancario americano para generar actos de corrupción en 12 países, dentro de los cuales estaba el nuestro, y para una serie de contratos, dentro de los cuales, por supuesto, terminó el tema de los peajes, ¿no? Entonces, pero en verdad, lo que en ese momento era un acto de crítica a un contrato que estaba resultando leonino, en ese momento leonino, o sea, lesivo. Lesivo, y luego pues se confirma a través de esto que no era lesivo porque les habían hecho mal su trabajo los les habían engañado, no, sino que había habido corrupción, ¿no? Acuérdate de que el caso de lo del Departamento de Justicia americano revela que desde el año 2010 al 2016, o sea, durante 6 años, estos señores se habían dedicado a repartir dinero en 12 países para conseguir N contratos para obtener X, Y y Z beneficios, ¿no? Y dentro de esos aparece el Perú, con diversos contratos en los cuales han participado la gente de Odebrecht, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base de esto que confirma las sospechas, mira, seamos realistas, siempre sobre la base de todo contrato de concesión, o sea, de estos últimos años ha habido una sombra de sospecha, ¿no? Más cierta porque han habido escándalos, han habido investigaciones congresales que han revelado, pero siempre ha quedado todo en el plano de funcionarios de tercer orden, ¿no? Que engañaron a sus jefes, a los ministros y a los presidentes. El caso de lo bueno que tiene es de que pone en evidencia que en realidad quienes eran los dueños de la torta eran los políticos. Claro, a lo que ¿no? Lo que se ha sumado OAS, porque en este caso se partió el sistema de peajes. Ajá. Y se le dio la mitad la mitad OAS a cambio de comisiones ilegales. Ojo, no era la mitad. Acuérdate bien que alguna vez, tú mismo me corregiste, era el 70% para OAS, para OAS, y lo que quedó, que fue el 30%, para Odebrecht. quedó para Odebrecht. Pero el tema es el siguiente, yo, no sabes, cada vez que lo recuerdo, me apena. Gino Michelini hizo, ya era casi maniático su estudio de los contratos. Y él decía, olvídate de la corrupción. Acá ha habido corrupción y debería ser suficiente argumento para anular esos contratos. Así no tengan cláusula anticorrupción. Pero él decía, los contratos en sí mismos tienen causales de nulidad. Porque es tan grave el perjuicio para la municipalidad. Decía, por ejemplo, la duración. No tiene sentido cuando no hay ninguna relación entre lo que invierte, ¿no es cierto? El concesionario. $500 millones en este caso. ¿No?
O sea, estos en 5, 7, 8, exagerando 10 años, no solo recuperaron de lejos su plata, Sí, sino que hicieron 4.000 fortuna. millones de dólares. Entonces no le vas a dar de 30 expectativa, años, 40 años pues, de concesión primero. Decía, incumplimientos, decía, las vías alternas. O sea, parte del contrato, no hay las vías alternas. El tema de los peajes en dos sentidos, el número de casetas, es absolutamente arbitrario. El costo de la tarifa, es decir, todo está mal en este contrato y todo está construido para perjudicar a la municipalidad. Entonces, en ese contexto no hay manera de no anular esos contratos. Y con un sistema de cobranza, que lógicamente no tiene que ver con el tema de la anualidad del contrato, sino de la prestación del servicio, claro, obsoleto. Yo recuerdo en el año, sería 86, no, yo había dejado de ser regidor en el 86, llegó acá a Lima Antonio Veluto, que era el presidente de una central del transporte de Milán, y lo llevé a conversar con Castañeda, que estaba en ese momento a cargo de la empresa del peaje, ¿no? Para ver de qué manera estaba el servicio. Oye, yo me quedé sorprendido que en Milán, estamos hablando en el año 1987, el sistema era simplemente de pasar los carros y sistemas electrónicos te identificaban y te enviaban tu boleta a tu casa como el recibo de luz, de agua, ¿no? Y listo, y pagas, ¿no? O sea, ahora tú encuentras que hasta para ir al aeropuerto, fíjate, el otro día que estaba yendo a recibir a unos amigos, mira, preferí irme por la ruta tradicional y no por línea amarilla porque había, desde abajo tú ves la rampa. Eso será, pues, ¿qué? 1 kilómetro de carros amontonados o más, ahí. O más. Increíble. O sea, tú dices, pero qué servicio para deficiente, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Marco Tulio, no? Porque lo que quisiera que revisemos es cómo se puede enfrentar este tema. Es decir, ajá, qué es lo que tendría que hacer la Municipalidad de Lima para enfrentar esta situación. Gutiérrez es experto en derecho municipal. Ayer yo decía, exitosa, el problema que tenemos es que deberíamos contratar a los mejores estudios de abogados para que enfrenten a Odebrecht y a ese. Pero estamos fritos porque ellos ya se los contrataron a todos. Así es. Entonces yo digo ya, que el colegio de abogados se haga cargo, que es algo en lo que normalmente no pensamos. Y resulta, y me sorprende, que el Colegio de Abogados de Lima ya tuvo una intervención sobre este caso y ya cuestionó este contrato. Claro, y eso no estamos hablando de ahora, estamos hablando, como te digo, de cuando surgieron los incidentes por el peaje de Puente Piedra, ¿no? Entonces, ya desde ese momento se estaban cuestionando las cláusulas. Mira, yo me he quedado sorprendido. El otro día tuve la oportunidad de conversar con uno de los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana sobre este tema del contrato, buscando información. Y me decía que en realidad, bueno, o sea, lo que sabemos nosotros son que hay adendas del contrato, pero en realidad acá el contrato lo han distorsionado a través de actas de acuerdo entre los funcionarios y la empresa, entonces, la cual han ido cediendo, creo que son más de una docena de actas que desde el punto de vista legal pues no son adendas, pero hacen las veces de adendas, en la práctica han modificado el contrato. Entonces, en realidad acá lo que ha pasado es que, bueno, por un lado, Odebrecht sabe hacer bien las cosas, ¿no? Segundo, una empresa tan grande intervino muy activamente. Acuérdate que cuando hubo en la campaña de la revocatoria, la idea de meter plata a través de este sistema de concesiones era pues lo sacrosanto, y quien cuestionara eso pues estaba equivocado. Yo recuerdo que nuestro buen amigo Jaime de Altao, en una entrevista en Canal N, no me dejaba hablar y me decía, pero ¿cómo es posible que digas que la alcaldesa es incapaz, Susana? Pero si está trayendo dinero para hacer la prolongación del Paseo de la República, para ver el tema del túnel, para ver este tema de los peajes. O sea, era un momento, ¿no? Como en un momento, históricamente lo fue, hay que vender todo lo del Estado, y se malbarateó lo que tenía el Estado, ¿no? Se malbarateó. Hoy a nadie se le ocurriría eso. Era una época en la cual no existían los contratos de gerencia, que tú podías contratar la gerencia, pues te quedabas con la empresa y le dabas un porcentaje. Pero por supuesto. Pero no acá. Cosa que debió hacerse, por ejemplo, en Enatru Perú, y que pasamos por toda la tragedia de las combis asesinas, ¿no? Y lo que pasó con los hoteles. Acuérdate, ¿quién podía discutir de que teníamos un buen sistema de hoteles de turistas en el Perú? Todos están funcionando en manos privadas, ¿no?
Y algunas me decían... Una fórmula podría ser la del contrato de operación. O sea, tú eres el dueño, eres el accionista, pero quien maneja es una empresa privada y que te reporta, gana utilidades y... Yo ¿no? creo, Nicolás, que sabes dónde empezó a alterarse este sistema. Con la ley que tenemos ahora de asociaciones público-privadas es de la época de Humala, es la segunda ley, la primera fue en el gobierno de García. Hasta el gobierno de García el sistema era otro, el de las concesiones. Había, ¿recuerdas el famoso texto único ordenado de inversión privada en obras y servicios públicos? Que establecía simplemente dos caminos. Tú tenías una idea, como lo fue el Arcomar, por ejemplo. Si ibas a la municipalidad, se la ofrecías, la municipalidad publicaba, hay acá una propuesta, ¿quién tiene una mejor propuesta? Venga y compre el expediente, postulen y se entrega al que mejores condiciones da. Ahí está el Arcomar, que es un ejemplo de concesión privada, pero sigue siendo propietaria la municipalidad de Miraflores y hay una empresa que le entrega, que le produce todos los días dinero a la ciudad. Exitosa. O el otro era la licitación pública especial, en la cual la municipalidad con sus funcionarios identificaba, vamos a hacer el teleférico, aquí está, hagamos el proyecto. Señores, ¿quién ofrece menos y menos costo y más inversión? Y entonces salían las cosas bien, pero ese sistema desaparece con esa ley de asociaciones público-privadas, donde inventan la fórmula que no existía antes. El Estado también pone plata. Y entonces, como el Estado también pone plata, empezó la corrupción, porque era obvio de que a qué empresa no le gusta trabajar con dinero del Estado al cual llega a invertir dinero, ¿no? Invertir entre comillas. Entonces, eso creo yo que ha sido lo nefasto. Por supuesto que el concurso de proyectos integrales, la licitación pública especial continúan en la ley, pero la pregunta es, desde que está en vigencia esta ley, ¿alguien ha hecho un proyecto de este tipo? ¿Alguna municipalidad? Claro. Pues no conviene. Mejor es ponerse de acuerdo con la entidad. ¿Sabes qué? Yo voy a invertir 20 y tú pones tanto, ¿no? Y entonces hacemos la asociación público-privada. Yo creo que eso es nefasto. Mientras eso continúe, es una fuente de coimisiones permanente, ¿no? Ahora, remitámonos al tema de los contratos con Odebrecht y OAS, aunque a Rafael López Aliaga le gusta más hablar de Odebrecht que de OAS. Mira, yo creo que porque OAS implica la gestión de Luis Castañeda, ¿no? Pero, mira, en fin. la oportunidad que tuve de conversar con el alcalde sobre este tema, tuve la gentileza de invitarme para escuchar cuál era mi opinión al respecto. Me comentó el caso de OAS, o sea, él tiene claro de que ahí también hay un problema. También hay que entrarle. El tema es los tiempos. Acuérdate de que lo que tú puedes cuestionar es aquello en lo cual Odebrecht ha reconocido que ha coimeado. Y sus reconocimientos van del 2010 hacia adelante. Ahora que de lo de atrás haya habido picardías, seguramente. Ya, pero ¿cómo plantearías tú? Es decir, ¿no sería posible que así como el Colegio de Abogados emitió en determinado momento una opinión sobre este tema, se constituya un equipo en el Colegio de Abogados que sostenga la defensa de la Municipalidad de Lima para declarar la nulidad del acto jurídico de los contratos, como tú dices, no el de la ejecución, sino el origen de ese contrato? Claro, mira, hay que tener claro el tema, tú ya lo tienes claro, o sea, el tema no es seguir discutiendo la ejecución del contrato, porque ahí yo estoy seguro que siempre se va a perder, porque estamos hablando de detalles más, detalles menos. El tema es el origen siniestro, el origen trucho, el origen fraudulento, ¿no? Entonces, sí, yo pienso de que en realidad acá lo que corresponde, bueno, en principio el actor es la Municipalidad Metropolitana. Acuérdate de que este tipo de acciones de nulidad de acto jurídico a quien le corresponde es a las partes que contrataron. Y en este caso, quien contrató fue la Municipalidad Metropolitana con Odebrecht, ¿no? Entonces, es a esas partes las que están legitimadas para pedir la nulidad. Obviamente, a quien le interesa pedirla tiene que ser a la Municipalidad de Lima, en representación de la ciudad. Pero yo sí creo de que en realidad esta acción le debe permitir al alcalde convocar opiniones. Yo he escuchado, por ejemplo, el otro día a Aníbal Quiroga en la misma línea de lo que estamos conversando acá. ¿Tú sabes lo que decía Gino Michelini? Decía que puestos en esa eventualidad de anular el contrato y que nos lleven a un arbitraje donde digan, ustedes han roto el contrato violando el acuerdo, ya pues sanciónanos.
Y lo que decía Gino Michelini, ¿y a cuánto te tengo que pagar, hermanito? Te pago lo que te tengo que pagar y sigo ganando, porque entra tanto dinero por los peajes. Ah, sí, por supuesto. Yo creo si esos peajes son recuperados por la Municipalidad de Lima, por más que haya que pagarle a Odebrecht y OAS, va a ser un gran negocio para la ciudad de Lima. No conozco los detalles del tema, o sea, la documentación sobre el tema de la caducidad que la municipalidad aprobó en enero de este año, y que dio lugar a que se dijera que en 6 meses, que vencieron el 29 de julio, ya, o sea, no era mágica la cosa, pues, o sea, acuérdate de que en realidad nadie puede entrar a su casa, así sea propiedad de uno, cuando hay otro adentro, si no es con un mandato judicial. Por eso es que cuando comentábamos en la comunidad jurídica qué va a hacer el alcalde, bueno, le digo, sería una locura que se le ocurra agarrar a los serenos y meterse a las casetas. Va a terminar finalmente preso por usurpador, ¿no? Entonces, en representación de la entidad. Pero yo pienso que sí es necesario generar una corriente de opinión que en realidad no se puede hablar de estabilidad jurídica, como he visto por ahí los comunicados que ya los gremios o las cámaras de comercio han mandado, sobre la base de contratos truchos. Es como si hicieras tú un enorme edificio de concreto con bases de adobe, ¿no? O sea, y eso lamentablemente es lo que está ocurriendo con estos contratos. Está muy claro. Muchas gracias, Marco Tulio, por estar con nosotros. Marco Tulio Gutiérrez, especialista en temas municipales. Felizmente no preguntaste cuántos años nos conocemos y no íbamos a revelar nuestras edades. 78, desde el año 77. 77. En el año 77. Desde el año 77. Dios mío, ya vamos a cumplir un cincuentenario. Gloriosos eso. Estaba Laura, estaba Manuel Escorza, ¿te acuerdas? Fíjate. Tremendo escritor. Qué hermoso fue trabajar con él, ¿no? Qué tipo simpático, personaje de otro mundo. Un personaje que ¿te acuerdas cuando se reunía con nosotros y se ponía? Marie Claire, la famosa francesa que era su pareja. Qué barbaridad, tenemos que pagar todas estas cuentas. 600 soles. ¿Sabes qué? Vamos a almorzar. La cuenta era 800. Muchas gracias, Marco Tulio, por estar acá y por los gratos recuerdos vividos en común.